viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Hermano, qué tremendo. La semana pasada decía ahorita que habíamos visto que era ese viento, ¿no? Que era ese viento, que era un miedo, era un trauma que Pedro traía. La palabra viento, les decía la semana pasada, aparece en el versículo 24 por primera vez. Y dice la palabra que el viento era contrario a la barca, que esa barca no los dejaba avanzar. Y que para Pedro el viento, o para los discípulos, porque son pescadores, es normal esto. Les mencionaba en Lucas 5, cuando habla de la pesca milagrosa, él dice: toda la noche hemos estado y nada hemos pescado, ¿no? O sea, esto es normal para ellos, el viento, las olas, estar en la noche en el mar, para ellos esto es normal. Ajá. Pero entonces veíamos que cuando dice la palabra que él vio el fuerte viento, venía ese trauma, porque el viento para él ya le había metido en la mente que era no avanzar, era no continuar. La barca hasta las 3 de la mañana, hablando que empezaba la cuarta vigilia, era que la barca estaba ahí parada. Entonces, hermanos, porque ya detectamos el problema, ya está detectado el problema. Ahora la idea es cómo vamos a solucionar el problema. Porque ante toda nuestra vida y nuestro diario vivir y nuestra vida espiritual que llevamos, vamos a pasar por problemas. Van a venir cosas del pasado a tu presente que te van a atormentar y te van a estar azotando como esas olas a la barca. Las olas no es más que el resultado del viento. Cuando el viento lleva gran presión, es fuerte, y el calentamiento de la tierra, bueno, en este caso las aguas, provocan esas olas. Pero es provocado por el viento. Por ese lo que decíamos, ese trauma o esos recuerdos. Entonces esos recuerdos hacen que te estés atormentando con otro tipo de circunstancias que a veces nosotros mismos podemos atraer a nuestra vida. Entonces ya detectamos cuál es el problema, qué es lo que hizo que Pedro se hundiera, ya lo detectamos. Pero hoy Dios quiere hablarte cómo vamos a trascenderlo o cómo vamos a sanar ese trauma. Dice el versículo 32, que es lo que nos ha faltado analizar de tu palabra, hermano, de nuestra Biblia. Dice el versículo 32: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cómo es el puro 32? Cuando subió, ¿quién? Cuando ellos subieron en la barca. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Jesús y Pedro. Los discípulos estaban en la barca siempre. Ajá. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el mar, se empezó a hundir. Jesús asió de él y regresa a la barca con ellos. Ajá. Cuando regresó, o sea, cuando entró Jesús y Pedro a la barca. La barca nunca dice que se volteó, que se cayeron, no. Cuando Jesús entra a la barca, el viento se calmó. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Mira, yo quiero que analicemos. Nosotros vimos lo que te mencioné desde un principio, lo recalco mucho para que quede muy claro esto. Que para Pedro, para los discípulos de Jesús, el viento, las olas del mar, andar en la noche en el agua, no es algo nuevo. Ellos son pescadores, este es su vivencia, ¿no? Son gajes del oficio, decía la semana pasada. Entonces, hermanos, fíjate, el viento apareció en el versículo 24, en el versículo 30 hace caer a Pedro, a hundirse, a perder su fe. Aquí dice que cuando ellos suben a la barca, el viento se calma. Hermano, yo te preguntaría, ¿por qué? Si ya les dijo, tened ánimo, si ya les dijo, soy yo, si ya les demostró que no es un fantasma, ¿por qué el viento sigue atacando la barca? Porque no le creyeron. Y estamos de acuerdo que hay uno que sí cree. Estamos de acuerdo que hay uno que declaró diciendo: sí, sí eres tú, Señor. Pedro tenía un oído muy audible ya a Jesús. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Entonces Pedro es el primero que reconoce la voz de Jesucristo. Por lo tanto, decíamos la semana pasada, Jesús dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago, él hará. Entonces Pedro ya reconoció la voz de Jesús. Él inconscientemente, él tiene esta otra revelación. Él es impulsado a hacer lo que Jesús está haciendo. E intenta, lo hace, pero fracasa obviamente por el miedo. Pero el viento continúa golpeando la barca. El viento continúa azotando esta barca. Esta barca que está parada en medio del mar. Aunque Jesús ya rescató a Pedro, ya lo asió, dice la palabra. Dice que el viento sigue azotando la barca. Jesús ya está ahí con ellos, no ha entrado a la barca, pero él ya está. Recordemos que el miedo viene
Cuando ellos confunden a Jesús con un fantasma. Antes de que ellos confundieran a Jesús con un fantasma, no dice la Biblia que había miedo. Antes de esto no hay miedo, hermanos, porque dijimos son gajes del oficio para ellos. Luchar contra el viento es lo que normalmente siempre ellos, por lo que ellos van a estar pasando. Pero fíjate qué tremendo. Pedro ya es uno que creyó en Jesús, que es el que viene sobre el mar, y va hacia él, pero fracasa. Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Normalmente pasa así. Cuando una persona busca a Dios, busca ese mundo espiritual, ese caminar espiritual, hermano, el viento no se calma. Si en una iglesia una persona camina en lo espiritual, una persona camina en lo sobrenatural, el viento no deja de azotar la iglesia. El viento sigue golpeando y sigue golpeando a la iglesia, aunque uno haya creído. Y más, si ese uno que decide buscar a Dios, si ese uno que va tras Jesús, falla. ¿A qué voy con esto? Ellos ya tenían miedo, no dice que perdieron el miedo. Ellos al ver que Pedro falla, que iba a Jesús, ¿cómo crees que se sientan ellos? Si el viento no deja de azotar la barca. Si él, que Jesús le dijo, ven, se hundió más bien. ¿Qué nos esperamos nosotros? Y como el miedo está ahí, el viento sigue azotando. El viento sigue moviendo cosas. Decíamos, el viento vamos a parafrasearlo con el pasado, con un trauma, con lo que no te deja avanzar espiritualmente. Si el miedo ve que se está apoderando de ti, no te va a soltar. Así Jesús te hable, así Jesús te diga cada domingo, soy yo, ten ánimo, estoy aquí. Si el miedo sabe que tú traes un trauma, si el miedo sabe que tú traes algo en tu corazón que no te deja avanzar y que te lleva a la duda, el viento no te va a dejar en paz. El viento va a seguir azotándote, el viento va a seguir golpeando tu vida, va a seguir golpeando tu ministerio, tu economía, va a golpear tu familia. Porque el miedo no se ha ido, hermanos. El trauma no se ha ido. ¿En qué momento calma el viento? Cuando Jesús entra a la barca. Esto nos lleva, no sé si ustedes recuerdan algo que se predicó allá en el parque, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4, hermano. Te lo voy a leer para que nos entendamos mejor. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Hermano, o sea, ¿esto sabes a qué nos lleva, hermano? A ese dicho tan famoso que se dice allá afuera, ese dicho tan común que la gente maneja allá afuera, más cuando les invitas a la iglesia. ¿Para qué? Si Dios está en todas partes. Y no contradecimos eso. Porque aquí dice que aunque la tierra está en tiniebla, está desordenada, está vacía, se siente sola, está emocionalmente, está mal la tierra, por llamarlo así, Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Hermano, pero cierra la puerta, no, porfa, es que ya está metiendo los cachorros. Y lo malo no es que se metan los perros, no, la de afuera. Lo malo es que no se sientan ni escuchan con atención. Ese es el problema. Entonces, hermano, fíjate, te decía, ¿no? Entonces la gente dice, Dios está en todas partes, sí, porque aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo era agua. Cuando Dios empieza a ordenar la tierra, dice que juntó las aguas y llamó a las aguas mar, y a lo seco llamó tierra. O sea, Dios está moviendo en todas partes. Pero no en todas partes está actuando Dios. No en todas partes Dios está obrando. ¿Cuándo empieza a obrar Dios? En el versículo 3, Él declara una palabra a la tierra que dice, sea,
la luz. Y leímos en aquel estudio que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que va en pos de mí no andará en tinieblas. Amén. Una vez que la luz llega a la tierra, Dios empieza a ordenar la tierra y por consecuencia después empieza a crear cosas en la tierra. Esto es de lo que está hablando ahorita Mateo 14. ¿De qué sirve que Jesús esté ahí, que Jesús esté cerca de ellos, que Jesús ya haya sacado a alguien que se está ahogando, si Jesús no ha entrado a la barca, si sigue habiendo miedo, si no dejas que Jesús tome el control de tu vida, hermano? Y podemos decir: hay poder en el nombre de Jesús. Y sí lo hay. Pero no lo creen. Pero nuestra barca sigue siendo azotada. Sí, amén. Hay poder en la sangre de Jesús, dice el cristiano, pero la barca sigue siendo azotada. Cristo me sanó, Cristo me rescató, pero tu barca sigue siendo azotada, pero tu economía sigue siendo azotada. Si Jesús realmente no entra a tu barca, hermano, ¿de qué sirve que lo puedas ver? ¿De qué sirve que tú, como los 11 discípulos, veas que está restaurando a alguien, que Dios está levantando a alguien en poder, si aún tienes ese miedo? Si ese miedo no se ha ido de tu vida, si ese miedo está ahí, si ese trauma está en tu vida. Y en verdad, hermano, no importa cuánta doctrina, cuántos años llevemos en el Evangelio, si esos miedos están allí, si hay un trauma. ¿Y por qué no avanzamos como esta barca que se queda varada en medio del mar? Porque el viento, parafraseado trauma o parafraseado en pasado, te está impidiendo el paso. Pero este viento se puede parafrasear en muchas cosas: pecado, desobediencia, Necedad, incredulidad. en tanta cosa que se puede parafrasear ese viento. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? Entonces sí, la gente tiene razón allá afuera. Dios está en todas partes. Aquí nos está demostrando la Biblia que Jesús ya estaba con ellos. Pero la barca está siendo azotada, hermano. La barca sigue siendo azotada. Yo un ejemplo por decirlo. Soy un líder en mi casa, soy un líder aquí en mi casa. Y no veo mi vida tan azotada, porque siempre corro a Jesús. Porque en el más mínimo detalle, hermano, le pido dirección, le digo qué hacer. Una pregunta que les he dicho que yo me empiezo a hacer hoy en día es: ¿qué harías tú, Señor? Porque dentro de una iglesia, el hermano piensa una cosa, la hermana piensa otra, bueno, ella piensa mucho, Michelle piensa una, yo pienso otra, la hermana. Y entonces es un mundo de ideas aquí adentro. Es un mundo de pensamientos y todos vemos cómo esto funcionaría mejor. Pero yo le digo: ayúdame, Señor, ¿qué harías tú en este caso? Y enséñame qué es lo que tú harías. Eso es un ejemplo de cuando dejas entrar a Jesús a tu vida, que Él sea el que tome la decisión en tu vida. Cuando dejas a Jesús entrar en tu matrimonio. Porque de nada te sirve que sepas que Jesús puede levantar un alcohólico, que Jesús puede levantar un drogadicto, que Él no lo deja de hacer. Pero ¿de qué sirve si tu barca, hermano, está siendo azotada día y noche? Son las 3 de la mañana y el viento no deja de azotar esta barca. Entonces, ¿de qué sirve, hermano? Entonces, lo que Dios quiere es que tú dejes entrar a Jesús en tu vida realmente, en tu familia, en tu economía, que Él entre en todas las áreas de tu vida. ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿En qué resumirías la ley? ¿Amarás al Señor Dios con qué? O sea, dícese en pocas palabras, con todo. Con todo. No un día sí, un día no. Debe de ser con todo realmente la forma en la que nosotros dejamos a Jesús entrar en nuestro corazón, hermanos. Quiero que regresemos, no sé si hayan ido a Génesis, vamos a seguir en Mateo 14, si se quedaron ahí estamos bien. Quiero que analicemos, hermano, esta misma cita bíblica que nosotros estamos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 14.
quiero que lo veas. Este mismo testimonio bíblico lo dice Marcos y lo dice Juan. Obviamente cada quien lo dice en su perspectiva, pero es el mismo pasaje bíblico. Marcos, en el capítulo 6 de Marcos, vamos a Marcos, sí vamos todos, por favor. Marcos, capítulo 6. No, arriba tiene que decir más. Capítulo 6. Está arriba. Es en el versículo 43 al 52, pero mira, es el mismo pasaje bíblico. Jesús anda sobre el mar, también lleva por título. Pero yo quiero que nos enfoquemos a algo que vimos en nuestro primer estudio cuando estudiamos esto, que es el versículo 51 y el versículo 52, hermanos, ¿vale? Te lo voy a leer y sigue la lectura con tu mirada. Dice, subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjate qué tremenda revelación nos dice Marcos. Qué tremenda revelación, hermano. Marcos recalca nuevamente que el viento calma cuando Jesús entra a la barca, que ahí es donde todo se calma, que cuando Jesús entra en tu vida es cuando realmente hay paz, cuando va a haber tranquilidad, cuando no vas a estar temblando todo el tiempo de miedo, por traumas, por emociones, por nada. Marcos también dice que cuando Jesús entra a esta barca es cuando el viento cambia. Pero aquí dice algo muy importante, hermanos, que es donde me voy a enfocar ahorita. Dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermano, qué tremendo lo que dice Marcos aquí. ¿Sabes qué nos está diciendo Marcos de esta vivencia bíblica, de esto? Cuando Jesús anda sobre el mar, Marcos está diciendo, cuando él entró y vieron que se calmó todo, dice, se emocionan y se maravillan. O sea, está diciendo puras emociones. Porque continúa diciendo Marcos, por cuanto no habían entendido lo de los panes, porque su corazón estaba endurecido. O sea, ¿qué está diciendo Marcos? Que ellos dicen que se emocionan mucho, se maravillan cuando vieron la acción de que el viento calmó. Pero dice que no entendían por la dureza del corazón. No entendían lo que realmente pasaba, no entendían lo que realmente Jesús quería hacer con ellos, lo que les quería enseñar. Y se la viven. Y así, una emoción de Pedro bien clara. Manda que yo vaya hacia ti. Y veíamos la semana pasada esto, hermanos. O sea, vemos lo llamativo del ministerio, vemos lo llamativo del cristianismo, del evangelio. ¿Quién no quisiera orar por un enfermo? ¿Quién no quisiera orar por un ciego, por un mudo? Y que salen en el nombre de Jesús. Y que la gente diga, mira, este hombre sí lo utiliza Dios, esta mujer sí la utiliza Dios. Todos queremos eso. Pero ¿a qué horas te levantas en la mañana a orar? ¿Cuántas veces ayunamos esta semana? Y no es pregunta abierta, es pregunta personal. O sea, la importancia de todo esto es tu relación, tu comunión con Jesucristo, con el Espíritu Santo, hermano. Esa es la pregunta. Porque nosotros como cristianos, cuando te dicen, ¿de qué religión eres? No te confundas. Yo no tengo religión. Nosotros tenemos comunión. Así decimos, no seamos. Decimos que lo nuestro no es una religión, es una comunión. Pero si en toda la semana oraste 10 minutos. Hermano, yo antes de volver a regresar al evangelio, espero que a ustedes no les pase esto, pero a mí sí me ha pasado mucho. Yo me la aventaba viendo películas cristianas. Me aventé el testimonio de Vico, sí. Lo vi como 4 veces. Y lloraba cada que le cantaba la canción al padre. No sé quién haya visto esa película. Él por la droga, él golpea a su padre por la droga. Y cuando está muriendo su padre va y Vico sí se está muriendo. Su papá le da respiración de boca a boca. Vico ya se había ido casi. Entonces por darle respiración boca a boca, él regresa. Y en la canción que él escribe, que se llama Canción al Padre, quien la quiera ver en YouTube, él dice que Dios está hablando de sus dos padres, el terrenal y el espiritual. Dice que tu padre te dio respiración, ¿no? Pero Dios te estuve dando vida. Dice que le decía a Dios, ¿no? Que Dios lo que él escribía se inspiraba en el Espíritu Santo. Dice, y yo veía esa alabanza y cómo me emocionaba. ¿Cuántas veces no yo por la droga? Bueno, yo no me pegaba de esa manera, pero ¿cuántas veces no? Una vez hasta mi hermana la busqué, ¿no? Porque me estaba muriendo por los paros respiratorios.
¿Cuántas veces no me quedé tirado en la calle por todo eso? Y cuando ves esas cosas dices, ¡ay, sí, sí, es cierto, esto pasa! Y me aventaba prédicas y prédicas en el YouTube. Y cuando a alguien yo le platicaba, como lo que acabo de hacer ahorita en este círculo de platicarte de Vico sí, yo les platicaba, mira, a Vico sí le pasó esto, y se levantó y hizo y deshizo. O sea, estás testificando en la vida de Vico sí. Qué tremendo lo que pasó y qué bueno que Dios lo rescató. Bendito sea Dios y alabado sea por eso. Pero el testimonio propio, Amén. el testimonio tuyo, testifícanos que te paras diario a las 4 de la mañana. Bueno, no nos testificas porque eso es íntimo con Dios, ¿no? Pero a lo que voy, empezamos a vivir éxitos ajenos. Empezamos a vivir éxitos que nosotros no hemos vivido. Yo te puedo decir algo, si tú quieres realmente un testimonio de poder, de autoridad, de espiritualidad, de bendiciones, de sanación, si tú quieres un testimonio así, hermano, empieza por obedecerle a Dios, empieza por creerle a Jesús. Ese es el testimonio más grande que cada uno puede dar. Bendito sea Dios por toda la gente que levanta día a día, gloria a su nombre, Él es poderoso. Pero hoy, ¿cómo te está levantando a ti? ¿Cómo está obrando hoy en tu vida, hermano? Hoy en verdad, hermano, yo sé que en esta iglesia no somos así, pero hay iglesias que ya en vez de ser ministrados de rodillas con Dios, con el Espíritu Santo, son ministrados por el YouTube. Son ministrados por el Facebook. Buscando siempre oradores, predicadores de renombre. Y le dedicas más tiempo al YouTube, al Facebook, que a tu propia comunión, a dedicarte más tiempo y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí está. Mira, es tremendo. Aprendí de esta prédica del hermano fulano de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, de donde sea el hermano. Aprendí, mi Dios. Es bueno, gracias por esta palabra. Pero hoy yo me postro ante ti, me hinco ante ti, Señor. Háblame a mí también, Señor. Dame palabra a mí, Señor. Muéveme a mí también, Señor. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero reconocer, Señor, que cuando haga algo, estar seguro que eres tú, Padre, el que me está moviendo. Que eres literalmente tú el que me dice, muévete para acá, haz esto, ve a ver, no vayas, habla o calla. Que seas tú, mi Dios, quien me mueve. Porque qué tremendo mueves a esos hombres, Dios. Yo un ejemplo, esta palabra, yo no sé, yo podría el domingo verme en la semana 1 o 2 videos en YouTube también. No, esto que dijo el hermano lo voy a tomar. Esto está tremendo para el domingo. Entonces mi comunión con Dios, ¿qué te voy a dar entonces yo? ¿Cómo te voy a guiar espiritualmente si yo no paso tiempo con Dios? Mi hija Dana me dice el otro día, papá, ¿no estás orando? Le digo, no. Dice, qué raro si tú te la pasas siempre orando. O sea, mi hija se da cuenta de eso. Porque tengo una necesidad, no te lo digo por presumir, tengo una necesidad tremenda de Dios. Tengo una hambre tremenda de Dios. Y aún así que hago todo esto, aún siento que cometo muchos errores, hermano. Y digo, me falta más, y cada que cometo un error digo, me falta más. Pero hoy en la noche, hay veces me duermo 2, 3 de la mañana, estoy orando, estoy como loco en mi cuarto, camino de un lado para otro. Señor, no entiendo esto. ¿Qué es lo que me quieres dar a entender, Padre? Porque eso es lo importante, tu comunión con Dios. ¿Cuántas horas al día Dios te deja solo? ¿Cuántos minutos al día Dios te deja solo? Entonces vives con esa conciencia de que Dios está a las 24 horas, 7 por 7, 365 días del año contigo. Yo me imagino que si estoy dormido, Jesús me está contemplando como duermo, aunque se me escorra la barba. Sí, amén. Pues está contemplando. ¿Por qué crees que Moisés se tardó tanto tiempo allá arriba, hermano? Una comunión con Dios. No llegó y, a ver, Moisés, siéntate, apúntale. El primer mandamiento, apúntale, Moisés. Pero rápido, porque el pueblo se quedó. Porque Dios, cuando tú vas y te postras y quieres estar en comunión con Él, Dios te ve como está. Dios te contempla. ¿Por qué? Porque David decía, ve mi corazón, Dios te conoce todo. O sea, Dios no nada más es de, estas categorías, no. Él nos examina también, Él nos ve. Dice, aún no está la palabra en la boca y ya la sabe, pero aún así Él nos da ese tiempo de escucharlo. De que Él prefiera de que yo lo sepa, que tú me lo digas, que tú me lo digas.
Entonces Dios está con nosotros en todo momento, en cada fracción de segundo Dios está ahí contigo. Pero tienes que creer esto, iglesia. Tienes que creer esto porque te dije al principio algo. Te dije, mira, ya detectamos que el miedo es lo que no dejó avanzar a Pedro. Y te decía, vamos a parafrasear miedo con un trauma, un temor o algo que tú tengas, un pecado, algo que no te deje avanzar. Mira, recalco mucho esto porque ya voy a llegar, porque lo recalco tanto, ¿no? Porque ya se ve esa parte. Decía que cuando los discípulos estuvieron ahí en el mar no había miedo. Dice que el viento era contrario, no había miedo, eran las 3 de la mañana y estaban ahí varados en el mar, no había miedo. Porque para ellos dijimos, es algo normal, son pescadores, saben que al estar en el mar son con las cosas que vas a lidiar. Ahí aparece el miedo y no aparece, el viento, perdón, y no aparece el miedo. Versículo 30, aparece el viento y aparece el miedo. Te lo voy a poner así, iglesia. Dispón tu corazón a esto. Mira, el mundo nos enseña muchas cosas. Desafortunadamente el mundo es nuestro primer maestro. Desafortunadamente el mundo nos educa. Y todos aquí traemos algo en el corazón. No estoy diciendo que sea algo malo, no me malentiendas. Todos traemos algo en nuestro corazón. Todos en algún momento, y la mayor parte de ello fue en la infancia, todos nos lastimaron de una forma o de otra. Todos, sin excepción de nadie. Sí, amén. A todos, a todos. A lo mejor a alguien le dijeron, eres un burro, no sirves, ¿para qué naciste? Y esas pequeñas cosas, bueno, no pequeñas, esas palabras se quedaron aquí. Y creciste con ellas, aprendiste a lidiar con esas palabras, con esos traumas, con esos rechazos, aprendiste a lidiar con todo ello, iglesia. Y el mundo te dijo, ¿quién no sufre en esta vida? ¿Para quién la vida es fácil? ¿Quién no padece? El que no sufre no aprende. Y te enseñaron que el sufrimiento es algo normal, es común de la vida. La Biblia dice, el sufrimiento es la piedra angular del crecimiento. Amén. Si no sufres, no maduras. Amén. Si no sufres, no creces espiritualmente. Pero quiero que entiendas lo que la Biblia hoy nos dice. El sufrimiento sí es bueno si tú vas a madurar. Pero si el miedo, que es el trauma o es nuestro viento, te tiene varado y no te deja avanzar y estás siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre, entonces no es bueno, iglesia. Allí ya no es bueno el miedo, entonces. Ahí ya no es bueno el sufrimiento. Porque no avanzas. Porque te dan las 3 de la mañana en el mismo lugar y se te va un día y se te puede ir todo el mes y todo el año y siempre en el mismo lugar. Eso que el mundo te enseñó que era normal, si un día ya no te deja avanzar, eso hermanos, ya está mal. Porque cuando yo empecé a tomar, ¿quién no toma? Obviamente yo empecé a tomar con gente más grande, que casi es lo común. Ay, ¿cuántos años tienes? 13, 14, yo empecé a los 12. Entonces es normal. Yo a los 15 conocí la droga y yo lo decía antes. A los 15 años yo era un drogo profesional, lleno de orgullo. Licenciado, discúlpeme usted. No, yo a mis 15 años yo ya hacía esto. ¿Por qué? Porque el mundo me enseñó que esto era normal. Pero un día el alcohol, un día la droga y todos aquellos malos hábitos con los que yo convivía, un día ya no me dejaban avanzar. Tuve tantas oportunidades antes de llegar a Cristo para tener empresas, para ser un gerente exitoso, para hacer muchas cosas, pero había un miedo que nunca me dejó avanzar y nunca me dejó conquistar nada en esta vida. Eso ya no es normal. El sufrimiento te ayuda a que crezcas, a que madures, hermano. Pero si ya te tiene allí en el mar, azotándote a su gusto y a sus anchas, ya no es normal. Ya no está bien esto, hermano. Puede haber personas que digan, es que es normal los fracasos amorosos. Pero si tú estás estancado en esto, estás muy mal. La economía está mal,
también por eso no vas a estar mal. Amén. Amén. Ya no funciona así, no es lo que Dios quería para ti, no es lo que Dios quería para mí. Si tú pecas, hermano, y reconoces delante de Dios que pecaste, Él te perdona. Pero si ahora ya reconociendo que fallé, maduro y aprendo y no lo vuelvo a hacer, tenía un objetivo: aprender. Pero si peco, reconozco, me arrepiento según yo, y pasa un año y sigo en el mismo, entonces esta ya no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros nos quedemos estancados. Amén. La voluntad de Dios no es que ninguno de nosotros nos la pasemos día y noche, como Pedro ahora cada ratito. Bueno, no lo hizo cada ratito, lo digo porque decía la semana pasada, él era pescador, sabía nadar, y de repente: Señor, sálvame, me estoy hundiendo, el agua me llegó a las rodillas y grito que me salve. Dios está ahí para salvarte cuando lo necesitas. Al instante, dice él, nació de él. Amén. Pero también Dios no quiere que te la vivas todos los días. Sálvame, 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 sálvame. Entonces, ¿dónde está lo que dijimos la semana pasada? Él te dio autoridad, te dio poder, dominio propio, amor. ¿En dónde queda entonces que fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo? El sufrimiento es bueno y nos va a enseñar a madurar como seres humanos. Pero si tú no puedes superar eso, entonces ya no está bien. Quiero que entendamos ahora esta pequeña parte en la Biblia. Decíamos que no había miedo en el versículo 24 cuando vimos que aparece el viento. En el versículo 30 aparece viento y miedo. ¿En qué momento, hablando del miedo hacia el viento, en qué momento llegó el miedo? En este caso para Pedro. Se empezó a Como quitó la mirada de... ¿Quién da más? Cuando se desenfocó. Cuando lo vio en la barca. Mira, dijimos que el viento para ellos era algo normal. Y lo poníamos como ejemplo ahorita con lo que yo te decía. Muchas veces piensas que un fracaso amoroso es normal, muchas veces piensas que el alcohol, la droga es mal, pero llega un punto donde te estanca. Eso que tú viste normal, ¿sabes cuándo se va a volver un problema en tu vida? Cuando decidas caminar hacia Jesús. Eso que el mundo te enseñó que era normal, cuando tú decidas buscar a Dios, cuando tú decidas buscar a Jesucristo, ahí ya no va a ser normal. Lo vamos a parafrasear. Un alcohólico que deja de tomar y que en algún momento llegó a pensar que el alcohol era algo normal, cuando busque a Jesús, cuando quiera ir en pos de Jesús en la vida espiritual, cuando camine en la vida espiritual, ahí va a venir el miedo, porque ese pasado le va a decir: tú eres alcohólico, tú eres drogadicto. Si en la infancia te dijeron, decíamos ahorita, eres un burro, no sirves. Cuando tú decidas caminar hacia Jesús en lo espiritual, es cuando te va a atacar. Porque antes de Jesús esto lo veías normal. Antes de caminar a Jesús, Pedro el viento lo vio normal. Cuando él quiso ir hacia Jesús, llegar a Jesús, no sabemos la distancia en la que estaba, pero cuando tenía el deseo de llegar a Jesús, es cuando vino el viento y le provocó miedo. Viento, dijimos, es un trauma, es pasado. Eso trauma, esos pasados, cuando tú decides buscar a Jesús, es cuando te van a querer tirar. Antes no, antes lo ves normal. Antes tú ves que es la vida y decíamos ahorita, pues, ¿quién no sufre? ¿Quién nos echa sus copitas? ¿Quién nos da un toque? Pero cuando decides caminar en lo espiritual y hacer la voluntad de Dios, ahí te va a llegar el miedo. Ahí nos va a llegar esos traumas. Porque ese pasado va a querer recordarte quién eres. Ese pasado va a querer recordarte que tú no sirves, que siempre te va mal, que nunca logras nada, que siempre fracasas, que siempre empiezas muchas cosas pero nunca las terminas. Es allí cuando esos miedos empiezan a atacar. Cuando decides buscar a Dios. Cuando tú no buscas a Dios, es normal tener miedo. Es normal que nunca logré nada. Era normal que puse un negocio y al mes fracasó. Pero cuando ya buscas a Jesús, ese trauma te empieza a atacar con fuerza. Ve, ¿por qué vas a la iglesia?
Ve y eso que te paraste temprano, ¿verdad? Ve y eso que hiciste esto. Y te desanima. Y si te desanimas, te vas a hundir por consecuencia, hermano. Entonces, llegando a este punto, decía Marcos que ellos se asombraban y se emocionaban, ¿no? Pero sus corazones están endurecidos, por eso nada más se asombran y se maravillan. No han creído literalmente en Jesús. No han creído literalmente en aquel que les dijo fuera de la barca: tened ánimo, soy yo. Dice Marcos, por la dureza del corazón, por la dureza que tiene cada uno en su corazón. Fíjate, yo me preguntaba, decía: Señor, Padre, ¿y cómo puedo sanar esa dureza de mi corazón? Para empezar, ¿qué es la dureza del corazón? Exactamente. Vamos a Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos 3. A ver, hermana Alejandra, léanos Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 12. No, Hebreos 3, Hebreos 3. 12 y 13. Dice así en el nombre de Jesús. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Así o más traducido. ¿Qué es la dureza del corazón? Un engaño. Un engaño. Es incredulidad. Entonces, familia, fíjate qué tremendo es esto. Se refleja y se compara totalmente a lo que Marcos decía. Se asombraban y se maravillaban. Porque no habían entendido. ¿Y por qué no habían entendido? Porque los corazones estaban duros. Porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Por qué vivimos solamente de emociones? Porque hoy que escuchamos la palabra decimos: esta semana sí me voy a parar temprano a buscar de Dios, mi comunión con Dios va a mejorar, va a ser diferente, voy a buscar con más fervor, pero a lo mejor a mitad de semana ya esto ya no funciona como lo habías planeado. Porque esas son emociones. Porque solamente buscamos lo atractivo del Evangelio. Quisiéramos ver cómo ahorita un mudo habla. Quisiéramos ver cómo un ciego ve ahorita. Yo cuando leía esto, hermano, ministrado por Dios, yo decía: Señor, yo conozco un mudo y un ciego que tienes que sanar urgentemente. Aquí hay un mudo y aquí hay un ciego que tienes que sanar, pero urgentemente. Que te necesita, Señor. Que no ha creído al 100% en su corazón. Hermano, mira, dice la Biblia, y quiero que te lleves esto en tu corazón, pero que lo creas realmente. Dice que ya no hay nada en nuestra contra. El acta de los decretos, dice la palabra, estaba en nuestra contra. Jesús la clavó en la cruz. Él pagó por todo lo que nosotros hicimos antes de conocerlo. Él al morir, Él te dio la vida eterna. A tú reconocer que Él murió por ti, te dio la vida eterna, hermano. Ya no hay nada en tu contra. Hoy tú no puedes decir, hermano, es que me pasa esto porque yo creo que antes de conocer a Dios fui así. Él te ha perdonado. Es más, hermano, mira, después de escuchar esta palabra, yo te diría: si ayer cometiste un error y hoy reconoce y le pides a Dios que abra tu entendimiento, hoy Dios te perdona. Y vas a aprender de ese error que hayas tenido ayer o en esta semana. Ya no hay nada en tu contra. Ya no hay nada, lo que hayas hecho, así hayas dice también la palabra, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó
Tú fuiste muy pecador, pues la gracia fue mayor todavía, dice la palabra. La gracia de Jesús abarcó el mundo, o sea, si abarcó el mundo, que no abarque lo que yo hice. Si murió por todos, lo que yo hice no fue lo peor. Lo peor fue lo que hicimos entre todos. Pero la gracia me cubre. Ya no hay nada en mi contra, dice la palabra. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que crezcas espiritualmente. Dios quiere que le sirvas con todo tu corazón. Ya no hay nada en tu contra. Hoy eres libre si tú lo crees. Amén. Si tú lo crees, eres libre ya. Pero si no lo crees, es porque dice la incredulidad. Esa es la dureza. El no creer. ¿Y cómo crees que vamos a sanar eso? ¿Y cómo vamos a creer? Escudriñándole de cielo. Romanos 10:17. ¿Quién lo lee, hermanos? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, cuando usted no quiera venir a la iglesia, cuando usted no quiera venir el domingo, es cuando más tienes que venir. Porque esto va a sanar tu incredulidad. El escuchar la palabra, el escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Eso va a sanarnos, hermano. Eso va a sanar un corazón que le cuesta creer. Y nos cuesta creer porque realmente nosotros llegamos a ver que lo de allá afuera era lo normal. Porque llegamos a creer, no sirvo. Nunca he logrado nada. Y a eso mi corazón se endurece. Por eso les decía, fue en la infancia donde la mayoría de nosotros fuimos marcados. Fue en la infancia donde fueron las cicatrices más profundas de nuestra vida. Y muchos de nosotros a lo mejor, a través de ya crecer, de todos los fracasos que hemos tenido en la vida, hemos creído más que es fácil. Bueno, y sí, es más fácil fracasar que continuar. Pero más sin embargo Dios te dice que perseveres. Que entre más palabras escuches, más pronto vas a sanar ese corazón. Pero ahora viene otra, hermano. Obedece. Porque entonces volvemos a lo que decíamos ahorita. ¿De qué sirve que Jesús estaba si no había entrado a la barca? Como cristianos debemos de dejar que Jesús controle nuestra vida. Nosotros por obvia razón distinguimos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que es pecado y lo que sí agrada a Dios. Lo sabemos por naturaleza. Cuando tú dejas de hacer lo que sabes que está mal, es porque Jesús ya está en tu barca. Porque le has creído que no te tienes que ensuciar. Porque le has creído que fuiste llamado a ser santo. Y cuando tú le crees eso, buscas el santificarte para Él. Pero cuando le has creído, es cuando empiezas a obedecer. Es cuando la palabra empieza a ordenar en tu vida. En ese punto, hermano. La única forma en la que nosotros, Dios nos va a sanar, que va a sanar ese corazón, es a través de su palabra. Amén. Lee mucho en la semana. Sí es bueno que de repente escuches una prédica por ahí, pero lo mejor es que tú vayas a tu Biblia y leas. Amén. Y si no entiendes, le preguntes al autor de este libro, ¿qué me quieres dar a entender aquí? La Biblia, libros hay muchos, millones y millones de libros hay en esta tierra. Pero la Biblia, a diferencia de cualquier libro, la Biblia es el único libro que el autor está presente cuando tú la lees. Es el único autor que está presente cuando tú la lees. Lee un libro de filosofía y son letras. Pero cuando tú abres esta bendita y preciosa palabra que Dios te dejó, hermano, Dios está presente.